Con un gemido desgarrador, el lince embarazado colapsó frente a la perrera, su cuerpo exhausto temblando mientras la vida de sus crías no nacidas pendía de un hilo. El Golden Retriever se acercó con paso decidido, sus ojos fijos en la intrusa moribunda que, contra toda lógica natural, estaba a punto de descubrir que su enemigo ancestral sería su única esperanza de supervivencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados sobre las montañas de Sierra Nevada, mientras los primeros rayos del sol calentaban la tierra fría. En esta región salvaje de España, donde los bosques de pino se extienden hasta donde alcanza la vista, la naturaleza dictaba sus propias reglas, inmutable ante la presencia humana que lentamente invadía sus dominios. Para Luna, una hembra de lince ibérico de 4 años, este amanecer no era como los demás. Su respiración agitada y sus movimientos cautelosos revelaban una verdad que la hacía especialmente vulnerable. Estaba embarazada, cargando en su vientre la esperanza de una especie al borde de la extinción. El lince ibérico, el felino más amenazado del mundo, había visto sus números reducirse hasta límites críticos. Cada nueva vida representaba una victoria frágil contra la extinción, un milagro precario en un mundo cada vez más hostil. Luna lo sabía instintivamente mientras se movía entre los matorrales, buscando un refugio seguro para dar a luz a sus crías. Su territorio habitual en las profundidades del bosque había sido perturbado por incendios forestales recientes, obligándola a aventurarse en zonas desconocidas, peligrosamente cercanas a los asentamientos humanos. A 10 kilómetros de distancia, en una pequeña finca en las afueras de Granada, Miguel Álvarez terminaba sus tareas matutinas. A sus 67 años, este ex guardabosques convertido en apicultor disfrutaba de la tranquilidad que le ofrecía su retiro, compartiendo sus días con su único compañero, Max, un Golden Retriever de 5 años con un corazón tan dorado como su pelaje. Miguel había rescatado a Max cuando era apenas un cachorro abandonado, y desde entonces habían formado un vínculo inquebrantable. «Vamos, amigo», murmuró Miguel mientras llenaba el cuenco de agua de Max. «Hoy tenemos que revisar las colmenas del sector norte». Max respondió con un movimiento entusiasta de su cola, sus ojos marrones brillando con inteligencia y lealtad. Había algo especial en este perro, algo que Miguel notó desde el primer día. A diferencia de otros perros que había conocido, Max poseía una sensibilidad extraordinaria, una capacidad casi sobrenatural para detectar el sufrimiento y responder con compasión. Esta cualidad se había manifestado en múltiples ocasiones, cuando encontró y protegió a un cordero recién nacido separado de su rebaño, cuando alertó a Miguel sobre un excursionista accidentado en las cercanías de la propiedad, o cuando se negó a abandonar a un gato herido hasta que Miguel pudo llevarlo al veterinario. Los vecinos de la zona bromeaban diciendo que Max no era un perro, sino un ángel guardián disfrazado con pelaje dorado. Mientras tanto, Luna continuaba su arduo viaje. Las últimas 48 horas habían sido agotadoras, sin descanso adecuado ni alimento. Su instinto la empujaba a encontrar un lugar seguro antes de que llegara el momento del parto, pero su cuerpo debilitado comenzaba a traicionarla. El calor del día aumentaba rápidamente, un factor adicional que complicaba su ya precaria situación. Fue entonces cuando el destino entrecruzó estos dos mundos aparentemente separados. Luna, siguiendo un pequeño arroyo que prometía conducirla a un área más densa del bosque, se encontró inadvertidamente en los límites de la propiedad de Miguel. El olor del agua fresca y la relativa tranquilidad del lugar la atrajeron irresistiblemente. Sus sentidos,
normalmente agudos, estaban embotados por el agotamiento y el estrés del embarazo avanzado. Miguel y Max habían salido temprano para revisar las colmenas más alejadas de la casa. El apicultor caminaba lentamente, disfrutando de la mañana mientras Max exploraba entusiasmado los alrededores, alternando entre correr adelante y regresar para comprobar que su dueño lo seguía. De repente el comportamiento del perro cambió dramáticamente. Max se detuvo en seco, sus orejas erguidas y su cuerpo completamente tenso. Un suave gruñido emergió de su garganta, no agresivo sino alerta. Miguel conocía bien este lenguaje corporal. Algo había captado la atención de su fiel compañero. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Miguel, escudriñando los alrededores. Como respuesta, Max comenzó a avanzar cautelosamente hacia un grupo de arbustos cercanos a la perrera que Miguel había construido años atrás como refugio temporal para animales heridos que ocasionalmente encontraban. Ahora servía principalmente como almacén de herramientas y un ocasional refugio para Max cuando las tormentas lo asustaban. Miguel siguió a su perro, intrigado pero precavido. Fue entonces cuando la vio, una figura manchada, apenas visible entre la vegetación, que se movía con dificultad evidente. Al principio Miguel pensó que podría ser un zorro herido o quizás un gato montés. Cuando finalmente distinguió las características inconfundibles del lince ibérico, su corazón dio un vuelco. En sus 30 años como guardabosques, rara vez había tenido el privilegio de observar a estos esquivos felinos en estado salvaje. «Dios mío», susurró, instintivamente sujetando el collar de Max para evitar que se acercara más. Pero Max tenía otras ideas. Con un movimiento suave pero decidido, se liberó del agarre de Miguel y, para asombro del hombre, comenzó a acercarse al lince con pasos medidos, su cola baja en una postura no amenazante, sus ojos fijos en el felino silvestre. «Max, no», llamó Miguel en un susurro urgente, temiendo tanto por su perro como por el estrés adicional que podría causar al ya visiblemente alterado lince. Luna, agotada y desorientada, percibió la presencia del perro y del humano. Sus instintos le gritaban que huyera, que se protegiera y a sus crías no nacidas. Intentó incorporarse, sus músculos tensos preparándose para un último esfuerzo desesperado por escapar. Pero su cuerpo había alcanzado su límite. Con un sonido lastimero que partió el corazón de Miguel, el lince colapsó frente a la perrera, su respiración laboriosa y sus ojos, normalmente fieros, ahora velados por el agotamiento y el miedo. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Miguel creía saber sobre el comportamiento animal. Max, ignorando completamente las llamadas cada vez más desesperadas de su dueño, se acercó al lince caído. En lugar de mostrar agresión o miedo, el Golden Retriever se tumbó cuidadosamente junto al felino exhausto, manteniendo una distancia respetuosa, pero ofreciendo claramente su presencia como consuelo. Luna, demasiado débil para resistir o huir, observó al perro con una mezcla de confusión y resignación. Algo en la actitud tranquila y no amenazante del Golden Retriever pareció transmitirle que, al menos por ahora, no representaba un peligro. Sus respiraciones, una rápida y superficial, la otra profunda y estable, crearon un extraño contrapunto en el silencio del bosque. Miguel observaba la escena, paralizado entre el asombro y la preocupación. Sus años de experiencia con fauna silvestre le decían que debía intervenir, alejar a Max y contactar inmediatamente a las autoridades de conservación. Pero algo más profundo, una intuición nacida de décadas observando los misterios de la naturaleza, le aconsejaba esperar, observar este extraordinario momento de conexión entre dos especies que normalmente serían adversarias.
Con movimientos lentos y deliberados, sacó su teléfono móvil y marcó un número que no había utilizado en años. «Elena, soy Miguel Álvarez. Sí, ha pasado mucho tiempo. Escucha, necesito tu ayuda. Tengo un lince ibérico en mi propiedad, una hembra, y creo que está embarazada. Y no vas a creer lo que está pasando con Max». Mientras Miguel hablaba en susurros con su antigua colega del programa de conservación del lince ibérico, Max mantenía su guardia silenciosa junto a Luna. El sol ascendía en el cielo, bañando la extraña escena con una luz dorada que parecía bendecir esta improbable tregua entre dos mundos normalmente separados por las barreras invisibles del instinto y la evolución. Y así, en este rincón olvidado de Sierra Nevada, comenzaba una historia que desafiaría todo lo que sabemos sobre los límites de la compasión y la conexión entre especies, una historia cuyo desenlace permanecía tan incierto como esperanzador. La llamada de Miguel había puesto en marcha una operación de rescate silenciosa, pero eficiente. Elena Morales, veterinaria especializada en fauna silvestre y antigua coordinadora del programa de conservación del lince ibérico, había respondido con la urgencia que la situación merecía. «No la muevas, no te acerques demasiado y por favor, mantén a tu perro alejado», fueron sus instrucciones precisas antes de colgar y poner en marcha el protocolo de emergencia para un caso tan extraordinario como delicado. Miguel, sin embargo, no tuvo corazón para separar a Max del lince caído. Algo en la forma en que el perro se había tendido cerca del felino, respetuoso pero vigilante, le decía que su presencia estaba teniendo un efecto calmante en el animal salvaje. Contra todo lo que su experiencia profesional le dictaba, decidió confiar en el instinto de su fiel compañero. «Está bien, Max», susurró, acuclillándose a una distancia prudente. «Parece que sabes lo que haces mejor que yo». Los minutos se estiraron como horas mientras Miguel observaba la extraña escena. Luna, como él había decidido llamar al lince en su mente, respiraba con dificultad, pero parecía haberse estabilizado ligeramente. Sus ojos ambarinos, aunque nublados por el agotamiento, permanecían fijos en Max, evaluándolo con una mezcla de cautela y lo que Miguel solo podía interpretar como curiosidad reluctante. Max, por su parte, mantenía una guardia paciente. Ocasionalmente lamía sus propias patas o bostezaba con deliberada calma, como si intentara comunicar su falta de hostilidad. En un momento particularmente conmovedor, el Golden Retriever se estiró lentamente y empujó con su hocico el cuenco de agua que Miguel había dejado cerca, acercándolo unos centímetros más al lince. El gesto, tan simple como profundo, dejó a Miguel sin palabras. «Dios mío», murmuró para sí mismo, «es como si entendiera exactamente lo que ella necesita». El sonido de un vehículo aproximándose por el camino de tierra interrumpió la quietud del momento. Max levantó la cabeza, alerta pero sin moverse de su posición junto al lince. Luna, alarmada por el ruido, intentó incorporarse nuevamente, pero un espasmo de dolor la hizo desistir, arrancándole un sonido lastimero que erizó la piel de Miguel. Elena llegó como una fuerza de la naturaleza, eficiente y decidida. A sus 45 años, llevaba más de 2 décadas dedicando su vida a la conservación del lince ibérico. Los años en el campo habían curtido su piel y plateado prematuramente mechones de su cabello negro, pero nada había disminuido la intensidad de su mirada o su pasión por estas criaturas al borde de la extinción. «Miguel», saludó brevemente mientras descendía de su todoterreno, seguida por un joven asistente que cargaba un equipo médico especializado. «Ha pasado tiempo». «Demasiado», admitió él, recordando brevemente los años en que habían trabajado juntos, antes de que sus caminos profesionales se separaran.
La mirada de Elena se posó entonces en la extraordinaria escena frente a la perrera. Sus ojos se agrandaron y por un momento toda su compostura profesional pareció abandonarla. ¿Es eso tu perro?, preguntó incrédula. Ese es Max, confirmó Miguel con una mezcla de orgullo y aprehensión. Ha estado así desde que encontramos al lince. No he querido separarlo. Elena hizo un gesto a su asistente para que se detuviera mientras ella avanzaba lentamente, evaluando la situación con ojos expertos. En 24 años trabajando con linces, nunca he visto nada parecido, murmuró. Debería estar aterrorizada, atacando o intentando huir. Está demasiado débil, señaló Miguel. Aún así, respondió Elena, sacudiendo la cabeza con asombro. Los animales en este estado de vulnerabilidad suelen volverse más agresivos, no menos. Es un mecanismo de defensa básico. Max, percibiendo la presencia de los recién llegados, se incorporó ligeramente y miró hacia Miguel, como pidiendo instrucciones. El hombre le hizo un gesto tranquilizador con la mano. Es extraordinario, continuó Elena, observando la interacción. Es casi como si estuviera protegiéndola, completó Miguel la frase. Elena asintió lentamente, tomando una decisión poco ortodoxa. Normalmente te pediría que alejaras al perro inmediatamente, pero dado lo excepcional de la situación, dejémoslo por ahora. Cualquier estrés adicional podría ser perjudicial en su estado. Con movimientos calculados y voz suave, Elena comenzó a acercarse al lince. Max observaba atentamente, pero permaneció sereno, como si comprendiera la importancia de la intervención. Luna, por su parte, seguía cada movimiento con ojos entrecerrados, demasiado debilitada para ofrecer resistencia, pero claramente consciente de lo que ocurría a su alrededor. Es una hembra adulta, probablemente de 4 a 5 años, diagnosticó Elena, mientras examinaba visualmente al animal desde una distancia prudente. Y definitivamente está en avanzado estado de gestación, diría que a días del parto. Su asistente, un joven llamado Carlos que apenas había pronunciado palabra, preparaba silenciosamente una cerbatana con un dardo tranquilizante específicamente dosificado para un lince en estado de gestación. Necesito sedarla ligeramente para examinarla adecuadamente, explicó Elena a Miguel. Es un riesgo, dada su condición, pero mayor riesgo sería no intervenir. Miguel asintió, confiando plenamente en el criterio de su antigua colega. Sin embargo, cuando Carlos levantó la cerbatana, apuntando cuidadosamente hacia el flanco del lince, Max emitió un gruñido suave pero inequívoco. No era agresivo, sino más bien admonitorio. Espera, indicó Elena, bajando con un gesto la cerbatana de Carlos. Algo en la reacción del perro había captado su atención científica. Max se había colocado sutilmente entre el dardo y Luna, no de manera amenazante, sino protectora. Sus ojos iban de Elena a Miguel, comunicando algo que trascendía las barreras del lenguaje. Nunca he visto algo así, murmuró Carlos expresando el asombro que todos sentían. Elena, después de un momento de reflexión, tomó una decisión sin precedentes en sus años de práctica veterinaria. Vamos a intentarlo sin sedación, al menos inicialmente. Si se altera demasiado, recurriremos al dardo. Con infinita paciencia y hablando continuamente en un tono suave y monótono, Elena comenzó a acercarse al lince. Para asombro de todos, incluyendo a Miguel, que conocía bien el carácter normalmente arisco de estos felinos salvajes, Luna permitió la aproximación sin señales de pánico. Sus ojos permanecían fijos en Max, como si el perro fuera un ancla de seguridad en un mundo que se había vuelto confuso y amenazante. Increíble, susurró Elena mientras lograba arrodillarse a 1 metro escaso del lince. Carlos, alcánzame el escáner portátil. Movimientos lentos.
El joven asistente obedeció, extendiendo con cuidado el pequeño dispositivo que permitiría evaluar los signos vitales del animal sin contacto directo. Elena pasó el escáner meticulosamente sobre el cuerpo del lince, su rostro profesional revelando progresivamente una preocupación creciente. «Está severamente deshidratada», informó. «Temperatura elevada, frecuencia cardíaca irregular, y los cachorros». Hizo una pausa, ajustando el escáner y frunciendo el ceño. «Detecto al menos 3 fetos, pero sus movimientos son mínimos. Esto no es bueno». Miguel sintió un nudo en la garganta. En sus años como guardabosques, había presenciado suficientes tragedias naturales para saber que la naturaleza podía ser despiadadamente selectiva, pero algo en esta situación, la valentía silenciosa de Luna, la inexplicable compasión de Max, le hacía desear fervientemente un final diferente para esta historia. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, su voz traicionando más emoción de la que pretendía mostrar. Elena guardó silencio un momento, evaluando opciones con la eficiencia clínica que la caracterizaba. «Necesitamos rehidratarla urgentemente e iniciar un tratamiento para estabilizarla. Idealmente, deberíamos trasladarla al centro de recuperación en Granada, pero en su estado, el movimiento podría provocar un parto prematuro o peor», completó Miguel, comprendiendo perfectamente la gravedad de la situación. «Exactamente», asintió Elena, «lo cual nos deja con una opción poco convencional». Miró a su alrededor, evaluando la perrera que, a pesar de su apariencia rústica, ofrecía un refugio inmediato y controlable. «Vamos a tener que establecer una unidad de cuidados intensivos improvisada aquí mismo». Carlos ya estaba desempacando suministros médicos del vehículo, anticipándose a las necesidades de la situación con eficiencia profesional. Elena comenzó a preparar una solución para rehidratación intravenosa, un procedimiento delicado que normalmente requeriría sedar completamente al animal. «Vamos a intentarlo», murmuró, más para sí misma que para los demás. «Max», llamó suavemente al perro, sorprendiendo a Miguel con esta apelación directa a su mascota. «Necesito que sigas exactamente como estás ahora. Eres nuestro enlace con ella, ¿comprendes?». Como si entendiera perfectamente la gravedad de la situación, Max se tumbó nuevamente junto a Luna, su cuerpo irradiando una calma que parecía transmitirse al lince. Elena aprovechó este momento de quietud para, con una habilidad nacida de años de práctica, insertar una vía intravenosa en la pata delantera del lince. Luna tensó su cuerpo momentáneamente, pero no intentó atacar ni huir. En cambio, sus ojos permanecieron fijos en Max, quien le devolvía la mirada con una serenidad casi sobrenatural. «Es como si estuvieran comunicándose», observó Carlos, verbalizando lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a sugerir abiertamente. Elena, siempre la científica pragmática, no respondió a esta observación. Sin embargo, mientras conectaba la bolsa de fluidos y ajustaba el goteo, su mente científica no podía evitar preguntarse qué profundidades inexploradas de comportamiento animal estaban presenciando en este rincón olvidado de Sierra Nevada. Las siguientes horas transcurrieron en un estado de tensa vigilia. Elena había transformado la rústica perrera en una improvisada unidad veterinaria, cubriendo el suelo con mantas térmicas, instalando lámparas de calor portátiles y monitorizando constantemente los signos vitales del lince. Miguel se había convertido en su asistente no oficial, siguiendo instrucciones con la precisión de quien comprende perfectamente la gravedad de cada segundo que pasa. Carlos, mientras tanto, había establecido comunicación con el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas en Granada, coordinando el envío de suministros adicionales y consultando con especialistas en reproducción de felinos salvajes.
Luna comenzaba a mostrar signos de mejoría gradual. La hidratación intravenosa estaba cumpliendo su función, devolviendo vitalidad a su organismo exhausto. Su respiración se había estabilizado, y aunque permanecía inmóvil, sus ojos habían recuperado parte del brillo salvaje que caracterizaba a su especie. Ocasionalmente, su cuerpo se tensaba con espasmos que Elena identificaba como contracciones preliminares, indicios de que el parto podría estar más cerca de lo que inicialmente habían estimado. ¿Crees que sobrevivirán?, preguntó Miguel en voz baja, mientras ayudaba a Elena a cambiar una de las bolsas de fluidos. La pregunta flotaba en el aire desde hacía horas, pero hasta ahora nadie se había atrevido a formularla directamente. Elena suspiró, permitiéndose un momento de vulnerabilidad frente a su antiguo colega. Si me lo hubieras preguntado esta mañana, cuando la vi por primera vez, te habría dicho que las probabilidades eran mínimas, pero ahora... Su mirada se dirigió hacia Max, quien no se había movido de su puesto de vigilancia junto al lince. Ahora creo que tienen una oportunidad. Es extraordinaria la manera en que está respondiendo al tratamiento. Gracias a ti, respondió Miguel con sincera admiración. Elena negó con la cabeza. No es solo mi intervención, Miguel. Hay algo más ocurriendo aquí. Dudó un momento antes de continuar, consciente de que lo que estaba a punto de decir contradecía años de formación científica. Es como si tu perro le estuviera dando una razón para luchar. Miguel asintió, sintiéndose reivindicado en su decisión de confiar en el instinto de Max. Siempre ha tenido ese don, desde cachorro. Se permitió una sonrisa al recordar. ¿Sabes? La gente del pueblo dice que no es un perro normal, que tiene un alma vieja. Se encogió de hombros, ligeramente avergonzado por compartir algo tan aparentemente supersticioso con una científica de la categoría de Elena. Para su sorpresa, ella no desestimó el comentario. En mi trabajo he aprendido a no descartar lo que no puedo explicar inmediatamente. Observó pensativamente al Golden Retriever. Hay aspectos del comportamiento animal que la ciencia apenas comienza a explorar. La empatía interespecies, por ejemplo. Carlos se unió a la conversación, manteniendo su voz baja para no perturbar la tranquilidad del ambiente. He leído algunos estudios recientes sobre comportamientos altruistas en diferentes especies, principalmente en mamíferos sociales como delfines, elefantes, algunos primates. Hizo una pausa reflexiva, pero no recuerdo ningún caso documentado entre cánidos y felinos salvajes. Porque probablemente no existe precedente, confirmó Elena, lo cual hace que este caso sea potencialmente muy valioso desde una perspectiva científica, además de la obvia importancia para la conservación del lince ibérico. Miguel escuchaba el intercambio con interés, pero su atención seguía principalmente enfocada en los dos animales que habían creado este improbable vínculo. En ese momento, como para subrayar la excepcionalidad de la situación, Max se incorporó lentamente, estiró sus patas delanteras en un elegante arco y con delicadeza casi quirúrgica se acercó un poco más a Luna. El lince observó el movimiento sin alarma aparente, y cuando el perro se acomodó nuevamente, sus cuerpos quedaron separados por apenas unos centímetros. Increíble, murmuró Carlos, preparándose para documentar el comportamiento con la cámara de su teléfono. La tarde dio paso al crepúsculo, tiñendo el cielo de tonalidades violáceas y naranjas que se filtraban a través de las ventanas de la cabaña cercana. Miguel había insistido en que Elena y Carlos se turnaran para descansar y comer algo, mientras él mantenía una vigilia constante junto a los animales. Ahora, sentado en un viejo taburete de madera a pocos metros de la perrera, permitió que su mente vagara hacia el pasado, hacia los recuerdos que este encuentro extraordinario había desenterrado. Había sido durante su segundo año como guardabosques,
hace casi 4 décadas, cuando tuvo su primer encuentro con un lince ibérico. El recuerdo permanecía nítido, como una fotografía preservada en las páginas de un libro. El animal, majestuoso y fantasmal, observándolo desde la rama de una encina antes de desvanecerse en la espesura del bosque. Ese breve momento había definido el curso de su carrera, inspirándolo a especializarse en la protección de esta especie, que ya entonces se consideraba en peligro crítico. Los años subsiguientes los había dedicado a patrullar incansablemente, a combatir la caza furtiva, a educar a las comunidades locales sobre la importancia de preservar el hábitat del lince. Fue durante ese periodo cuando conoció a Elena, entonces una joven veterinaria recién incorporada al incipiente programa de conservación. Habían trabajado bien juntos, compartiendo la misma pasión y determinación, aunque sus enfoques a veces diferían. Él, más intuitivo y arraigado en la observación directa. Ella, firmemente anclada en el método científico y los datos empíricos. Un ruido sutil interrumpió sus reminiscencias. Luna se había movido, intentando cambiar de posición. Su cuerpo se tensó visiblemente y un sonido bajo, entre gemido y gruñido, escapó de su garganta. Max reaccionó inmediatamente, incorporándose alerta pero sin mostrar signos de alarma o agresión. «Elena», llamó Miguel, sin apartar la vista de los animales. «Creo que algo está pasando». La veterinaria emergió de la cabaña en cuestión de segundos, seguida por Carlos. Se acercaron cautelosamente, observando los movimientos del lince con ojos expertos. «Son contracciones más definidas», confirmó Elena después de un momento de observación. «Aún podrían ser preliminares, pero...» Dejó la frase en suspenso mientras se acercaba para examinar más detenidamente al animal. Luna toleró el acercamiento con sorprendente docilidad, aunque sus ojos seguían mostrando la desconfianza natural de una criatura salvaje. Max permanecía cerca, como un ancla de calma en medio de la creciente tensión. Temperatura elevada, aumento de frecuencia respiratoria, murmuró Elena mientras utilizaba sus instrumentos. Dilatación cervical iniciada. Levantó la mirada hacia Miguel y Carlos. El parto podría comenzar en cualquier momento. Necesitamos prepararnos. Los siguientes minutos fueron de actividad silenciosa pero intensa. Elena distribuyó tareas con la eficiencia de quien ha enfrentado situaciones de emergencia antes. Carlos preparando el equipo médico necesario para recibir a los cachorros, Miguel asegurando que la temperatura del entorno fuera la adecuada y reforzando el perímetro para garantizar absoluta tranquilidad. En condiciones normales, un lince sano daría a luz sin intervención humana, explicó Elena mientras se lavaba las manos meticulosamente con una solución antiséptica. Pero dada su condición debilitada y el estrés que ha sufrido, debemos estar preparados para asistir si es necesario. Miguel asintió, recordando los partos complicados que había presenciado en animales domésticos a lo largo de los años. ¿Los cachorros tienen posibilidades? Elena lo miró directamente, su expresión profesional matizada por una compasión genuina. Son linces ibéricos, Miguel. Son supervivientes por naturaleza. Si heredaron algo de la tenacidad de su madre, y si logramos que nazcan vivos. Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Había esperanza, aunque frágil. Un cambio súbito en el comportamiento de Max captó la atención de todos. El perro, hasta ahora tranquilo aunque alerta, se había puesto completamente tenso, sus orejas erguidas y su mirada fija en Luna. Emitió un suave gemido, casi inaudible, y comenzó a lamer el aire frente a él, un comportamiento que Miguel nunca le había visto antes. «Algo no va bien», murmuró, reconociendo instintivamente que su perro estaba percibiendo algo que ellos no podían detectar. Elena reaccionó inmediatamente, acercándose al lince con renovada urgencia.
Su examen confirmó lo que el instinto de Max ya había anunciado. Luna estaba entrando en un estado de estrés agudo, su cuerpo tensándose con contracciones que parecían más espasmos de dolor que esfuerzos productivos de parto. Distocia, diagnosticó Elena, la preocupación evidente en su voz. El primer cachorro podría estar mal posicionado. Miró a Miguel, la decisión ya tomada en sus ojos. Necesitamos intervenir ahora o los perderemos a todos. El tiempo pareció comprimirse mientras Elena y Carlos preparaban rápidamente lo necesario para un procedimiento de emergencia. Miguel, siguiendo instrucciones precisas, se posicionó cerca de la cabeza de Luna, listo para ayudar a inmovilizarla si fuera necesario. Max, sorprendentemente, parecía comprender la gravedad de la situación, manteniéndose cerca, pero sin interferir, sus ojos inteligentes siguiendo cada movimiento con atención casi humana. «Necesito luz, toda la que podamos conseguir», indicó Elena, su voz tranquila pero cargada de urgencia. Carlos ajustó rápidamente las lámparas portátiles, creando un círculo de iluminación clínica alrededor del lince en dificultades. Miguel, por su parte, sostenía firmemente los instrumentos que Elena podría necesitar en cualquier momento, su rostro una máscara de concentración absoluta. Luna emitió un sonido desgarrador, un lamento agudo que reverberó en las paredes de la perrera y pareció sacudir el aire mismo. Su cuerpo se arqueó en una contracción particularmente violenta, y Elena vio lo que temía. El primer cachorro estaba presentándose en posición incorrecta, complicando un parto que ya de por sí era riesgoso dada la condición debilitada de la madre. «Tengo que reposicionar al cachorro», anunció Elena, tomando una decisión que iba contra los protocolos habituales de no intervención en partos de animales salvajes. «Miguel, necesito que estés listo para sujetar a Luna si se altera. Carlos, prepara la incubadora portátil y el equipo de reanimación neonatal». Fue en ese momento crítico cuando Max, desafiando toda expectativa, realizó un movimiento que dejó a los tres humanos momentáneamente paralizados. Con deliberada calma, el Golden Retriever se posicionó junto a la cabeza de Luna, extendiendo su cuerpo de manera que el lince pudiera apoyarse contra él. Luna, en lugar de rechazar este contacto directo con lo que naturalmente consideraría un depredador o competidor, dejó caer su cabeza contra el pelaje dorado de Max, como si encontrara consuelo en su presencia. «Increíble», susurró Carlos, momentáneamente distraído de sus preparativos por la escena extraordinaria. «Es como si», comenzó Miguel, incapaz de completar la frase, abrumado por lo que estaba presenciando. Elena, siempre la profesional, aprovechó este momento de calma inesperada. «No sé qué está pasando aquí, pero no voy a cuestionar lo que funciona. Vamos a ayudarla ahora». Con movimientos precisos nacidos de años de experiencia, Elena comenzó la delicada tarea de reposicionar al cachorro obstruido. Sus manos, protegidas por guantes estériles, trabajaban con una delicadeza que contrastaba con la tensión evidente en su rostro. Luna se tensaba ocasionalmente, pero sorprendentemente no intentaba morder ni escapar. Sus ojos, normalmente vigilantes y desconfiados, permanecían fijos en Max, como si el perro estuviera comunicándole algún mensaje silencioso que solo ellos podían entender. «Casi lo tengo», murmuró Elena después de varios minutos de concentración intensa. «El cachorro está ahí». Con un último movimiento experto, logró reposicionar al pequeño cuerpo dentro del canal de parto. Luna respondió inmediatamente con una contracción poderosa, su cuerpo trabajando ahora con el propósito renovado que la intervención de Elena había facilitado. Los minutos siguientes fueron de intensa expectación. Miguel contenía la respiración,
dividiendo su atención entre el procedimiento médico y el extraordinario comportamiento de su perro, quien permanecía imperturbable en su papel de apoyo, ocasionalmente emitiendo suaves gemidos que parecían sincronizados con las contracciones del lince. «Veo la cabeza», anunció finalmente Elena, su voz profesional traicionando un atisbo de emoción. «El primer cachorro está en camino». La naturaleza tomó entonces el control, y con 2 contracciones más, el primer cachorro de lince emergió al mundo en un pequeño bulto mojado y tembloroso. Elena actuó con rapidez, limpiando las vías respiratorias del recién nacido y estimulándolo suavemente hasta que emitió un débil maullido que sonó como música en los oídos de todos los presentes. «Es una hembra», confirmó después de una rápida evaluación, colocando a la diminuta cría cerca del hocico de Luna para que la madre pudiera lamerla, un comportamiento instintivo crucial para estimular la respiración y circulación del cachorro. Luna respondió al instinto, aunque con evidente agotamiento, comenzando a limpiar a su cría con lamidos metódicos. Max observaba el proceso con atención absoluta, su cuerpo aún sirviendo de apoyo para la exhausta madre. «Uno fuera, faltan 2», murmuró Elena, sus ojos ya evaluando las contracciones subsiguientes que anunciaban la llegada del segundo cachorro. Este segundo nacimiento fue notablemente más fluido, como si el cuerpo de Luna hubiera recordado el proceso después del difícil inicio. En cuestión de minutos, un segundo cachorro, otro hembra, se unió a su hermana junto al cuerpo de su madre. «Se ve fuerte», observó Carlos mientras ayudaba a Elena a limpiar y evaluar a la recién llegada. «Respuesta de succión buena, coloración excelente». Miguel observaba la escena con una mezcla de asombro y profunda emoción. En sus décadas de trabajo con fauna silvestre, había presenciado numerosos nacimientos, pero nunca en circunstancias tan extraordinarias como estas. La improbable conexión entre Max y Luna había transformado lo que podría haber sido una tragedia, la muerte de una hembra de lince ibérico y sus crías no nacidas, en un momento de triunfo contra toda probabilidad. El tercer y último cachorro, sin embargo, no estaba dispuesto a llegar al mundo sin drama. Después de casi 20 minutos de espera, durante los cuales Luna mostraba señales crecientes de agotamiento, Elena comenzó a preocuparse visiblemente. «El último cachorro está en dificultades», diagnosticó, después de palpar cuidadosamente el abdomen del lince. «Y Luna está perdiendo fuerzas rápidamente». Fue entonces cuando Max realizó otro comportamiento que desafiaba toda explicación convencional. El perro, hasta ahora tranquilo aunque atento, comenzó a lamer el flanco de Luna con movimientos rítmicos y deliberados, como estimulando las contracciones. Más sorprendente aún, emitía suaves sonidos de aliento, similares a los que produce una madre canina cuando anima a sus cachorros. ¿Está ayudándola a parir? La incredulidad en la voz de Carlos reflejaba lo que todos sentían. Elena, normalmente escéptica ante cualquier interpretación antropomórfica del comportamiento animal, se encontró sin palabras ante lo que presenciaba. Miguel, quien conocía a Max mejor que nadie, sentía una extraña mezcla de orgullo y asombro, como si finalmente estuviera presenciando la plena manifestación de algo que siempre había intuido en su fiel compañero. Fuera por coincidencia o por el estímulo adicional que Max proporcionaba, Luna reunió fuerzas para una serie final de contracciones poderosas. Con un último esfuerzo extenuante, el tercer cachorro, un macho, notablemente más pequeño que sus hermanas, finalmente emergió. A diferencia de sus hermanas, este último cachorro yacía alarmantemente inmóvil. «No está respirando», constató Elena, tomándolo rápidamente y comenzando maniobras de reanimación con una precisión nacida de la experiencia y la urgencia. Mientras Elena trabajaba frenéticamente para salvar al pequeño,
Algo extraordinario ocurrió. Max, con un movimiento que parecía calculado pero que debía ser puro instinto, se acercó y comenzó a lamer suavemente al cachorro inmóvil, alternando con golpes gentiles de su hocico, imitando perfectamente los movimientos que una madre lince habría empleado para estimular a una cría debilitada. «Max, espacio», intentó ordenar Miguel, temiendo que la intervención de su perro complicara los esfuerzos profesionales de Elena. Pero la veterinaria, captando algo en el comportamiento del perro que trascendía la comprensión inmediata, levantó una mano para detener a Miguel. «Espera», indicó, observando con intensidad científica la interacción. «Déjalo intentar». Los segundos que siguieron parecieron estirarse eternamente. El cachorro permanecía inmóvil bajo las atenciones combinadas de Elena y Max, su diminuto cuerpo aparentemente indiferente a los esfuerzos por devolverlo a la vida. Luna observaba la escena con ojos vidriosos por el agotamiento, pero aún alerta, su instinto maternal evidentemente en conflicto con su debilidad física. Y entonces ocurrió. Un espasmo diminuto, un temblor casi imperceptible que recorrió el cuerpo del cachorro, seguido por un jadeo mínimo, y finalmente un maullido débil pero inconfundible que rompió el tenso silencio. «Está vivo», susurró Carlos, su voz quebrándose ligeramente con emoción contenida. Elena trabajó rápidamente para estabilizar al pequeño superviviente, limpiando sus vías respiratorias y asegurándose de que sus signos vitales se estabilizaran antes de devolverlo junto a su madre y hermanas. Durante todo el proceso, Max no se apartó, como si comprendiera que su presencia era de alguna manera crucial para este milagro que se desarrollaba. Una vez que el último cachorro estuvo seguro junto a su madre, sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Luna, la orgullosa y salvaje lince ibérico, levantó su mirada hacia Max y con un movimiento deliberado que desafiaba toda lógica natural, lamió suavemente el hocico del perro, en lo que solo podía interpretarse como un gesto de gratitud o reconocimiento. Miguel sintió que las lágrimas acudían a sus ojos ante esta manifestación de conexión entre especies que trascendía todas las barreras evolutivas y naturales. Elena, científica hasta la médula, se encontró cuestionando silenciosamente todo lo que creía saber sobre el comportamiento animal. Carlos, el más joven y quizás el menos arraigado en convicciones inamovibles, simplemente sonreía, capturando discretamente el momento con su cámara para la posteridad científica. El amanecer encontró a la improvisada familia descansando en la perrera reconvertida. Luna, exhausta pero alerta, mantenía a sus 3 cachorros protegidos entre sus patas, mientras Max permanecía vigilante a una distancia respetuosa pero cercana. Elena, quien había insistido en quedarse toda la noche monitorizando la situación, mostraba en su rostro las señales del cansancio, pero también una innegable satisfacción profesional. Miguel entraba periódicamente con café recién hecho y actualizaciones sobre las condiciones meteorológicas, que afortunadamente se mantenían estables, favoreciendo la tranquilidad del entorno. «Es asombroso que los 3 hayan sobrevivido», comentó Elena en voz baja, mientras aceptaba agradecida la taza humeante que Miguel le ofrecía. «Especialmente el macho pequeño, en condiciones normales». Dejó la frase sin terminar, pero ambos sabían lo que quería decir. En la naturaleza, los cachorros débiles raramente sobreviven, una cruda realidad evolutiva que asegura que solo los más fuertes perpetúen la especie. La intervención humana había alterado ese balance, pero la pregunta que flotaba en el aire era si habían hecho lo correcto al interferir con este proceso natural. «¿Tienes dudas?», preguntó Miguel, siempre perceptivo a las preocupaciones no expresadas de su antigua colega. Elena contempló a los linces antes de responder. «Como científica, siempre me he guiado por el principio de mínima intervención.
dejar que la naturaleza siga su curso. Hizo una pausa, sus ojos fijos en la escena extraordinaria ante ellos. Pero como veterinaria, como persona que ha dedicado su vida a preservar esta especie, no puedo evitar sentir que esto es importante, no solo para estos individuos, sino para lo que podríamos aprender de esta situación. Miguel asintió comprensivamente. La línea entre observar y participar nunca es tan clara como quisiéramos, ¿verdad? La conversación fue interrumpida por la llegada de Carlos, quien había ido al pueblo más cercano para enviar muestras de sangre al laboratorio principal en Granada y recoger suministros adicionales. Traía consigo no solo el material médico solicitado, sino también noticias que añadirían una nueva dimensión a la ya extraordinaria situación. He hablado con el director del programa, informó, bajando instintivamente la voz al acercarse a los animales. Están, digamos que muy interesados en lo que está ocurriendo aquí. ¿Interesados cómo?, preguntó Elena, inmediatamente alerta ante cualquier sugerencia de interferencia institucional. Quieren enviar un equipo, respondió Carlos, consciente de la reticencia que sus palabras generarían. Fotógrafos, un especialista en comportamiento animal, incluso han mencionado la posibilidad de documentar esto para un estudio científico. Miguel y Elena intercambiaron miradas de preocupación. Ambos comprendían la importancia científica de lo que estaban presenciando, pero también eran dolorosamente conscientes de la fragilidad del delicado equilibrio que se había establecido en este refugio improvisado. Absolutamente no. La respuesta de Elena fue inmediata y categórica. Luna acaba de dar a luz en circunstancias extremadamente estresantes. Los cachorros son increíblemente vulnerables en esta etapa. Cualquier alteración adicional podría ser catastrófica. Estoy de acuerdo, añadió Miguel. Además, no sabemos qué factores han contribuido a esta relación única entre Max y Luna. Introducir extraños podría alterarla irremediablemente. Carlos, quien evidentemente había anticipado esta reacción, levantó las manos en gesto conciliador. Les dije exactamente eso. Conseguí que aceptaran esperar al menos una semana, con la condición de que mantengamos registros detallados y envíe actualizaciones diarias. Elena pareció ligeramente aplacada por esta información, aunque su expresión seguía reflejando preocupación. Una semana es el mínimo absoluto. Los cachorros ni siquiera tendrán los ojos abiertos para entonces. La conversación fue interrumpida por un suave gimoteo proveniente de la perrera. El cachorro macho, notablemente más pequeño que sus hermanas, se había separado ligeramente del grupo y mostraba signos de dificultad. Su respiración parecía laboriosa y sus movimientos carecían de la vitalidad que sus hermanas demostraban incluso en su estado neonatal. Elena reaccionó inmediatamente, acercándose con la cautela profesional que caracterizaba todas sus interacciones con los animales salvajes. Luna observaba atentamente, sus ojos ambarinos siguiendo cada movimiento de la veterinaria, pero sorprendentemente, sin mostrar signos de agresividad defensiva. Sigue teniendo problemas respiratorios, diagnosticó Elena después de una breve evaluación, y su temperatura corporal es ligeramente inferior a la ideal. La preocupación era evidente en su voz. En circunstancias normales, sugeriría trasladarlo a una incubadora con oxígeno suplementario, pero separarlo de su madre en este momento. Antes de que pudiera completar su reflexión, Max realizó un movimiento que dejó a los tres humanos nuevamente asombrados. Con delicadeza calculada, el Golden Retriever se acercó al grupo, olfateó brevemente al cachorro debilitado y con un movimiento gentil de su hocico, lo empujó de vuelta hacia el calor del cuerpo de su madre. Luego, en un gesto que parecía desafiar toda explicación natural, Max se acomodó de manera que su propio cuerpo
creara una barrera protectora contra las corrientes de aire, su pelaje dorado proporcionando calor adicional al conjunto. Esto es... Carlos dejó la frase sin terminar, incapaz de encontrar palabras para describir lo que estaban presenciando. Instinto de protección, murmuró Miguel, aunque incluso a sus oídos la explicación sonaba insuficiente para lo que estaba observando en su fiel compañero. Elena, siempre la científica, intentaba reconciliar lo que veía con sus conocimientos. Hay casos documentados de perros que adoptan crías de otras especies, incluso gatos domésticos. Pero esto, un Golden Retriever interactuando de esta manera con un lince ibérico salvaje y sus crías, es algo completamente sin precedentes en la literatura científica. Los tres observaron en silencio cómo el pequeño cachorro, ahora resguardado entre el calor de su madre y la presencia protectora de Max, parecía estabilizarse gradualmente. Su respiración se volvió más regular y los pequeños espasmos que habían alarmado a Elena disminuyeron hasta desaparecer. «Parece que tu perro es mejor terapeuta que yo», comentó Elena con una sonrisa cansada pero genuina. Miguel contemplaba la escena con un orgullo que apenas podía contener. «Siempre supe que Max era especial, pero esto...» Sacudió la cabeza, aún procesando el milagro que se desarrollaba ante sus ojos. Los días siguientes establecieron una rutina peculiar pero efectiva en la pequeña finca de Miguel. La perrera se había convertido en el centro de una extraordinaria convivencia interespecies que desafiaba toda lógica evolutiva. Luna, recuperando fuerzas gradualmente, dedicaba la mayor parte de su tiempo a amamantar y acicalar a sus tres cachorros, quienes crecían visiblemente día a día. El más pequeño, al que habían empezado a llamar informalmente Milagro, seguía siendo motivo de preocupación ocasional, pero bajo la combinada vigilancia de su madre y de Max, continuaba desafiando los pronósticos iniciales. Max había asumido un papel que ninguno de los humanos presentes podía definir adecuadamente con términos convencionales. No era exactamente un guardián, ni un padre adoptivo, ni un compañero. Era algo más complejo, una presencia que parecía entender exactamente qué necesitaban Luna y sus cachorros en cada momento. A veces permanecía alerta junto a la entrada de la perrera, como un centinela vigilando contra amenazas invisibles. Otras veces se tumbaba cerca, proporcionando calor adicional cuando las temperaturas descendían durante la noche. Ocasionalmente, cuando Luna necesitaba alejarse brevemente para sus necesidades básicas, Max tomaba la sorprendente responsabilidad de vigilar a los cachorros, a veces incluso acicalándolos con lamidas suaves que imitaban las atenciones de su madre. Elena, aunque mantenía su rigor científico documentando meticulosamente cada interacción y desarrollo, no podía evitar ser profundamente conmovida por lo que presenciaba. «Desafía todo lo que creemos saber sobre las relaciones interespecies en estado salvaje», comentó una tarde mientras revisaba sus notas. «Especialmente considerando que los cánidos y felinos suelen ser competidores naturales». «Quizás esa es la lección aquí», respondió Miguel pensativamente, «que nuestras categorizaciones y expectativas sobre el comportamiento animal son más limitadas que la realidad». Carlos, quien se había convertido en el cronista visual de este fenómeno extraordinario, captando discretamente fotografías y videos que algún día podrían constituir un valioso registro científico, asintió. «Me hace pensar en cuántos otros comportamientos excepcionales ocurren en la naturaleza sin que jamás lleguemos a observarlos». A medida que pasaban los días, el vínculo entre Max y la familia de linces se fortalecía de maneras que seguían sorprendiendo a los tres observadores humanos. Los cachorros, ahora con casi una semana de vida, habían comenzado a mostrar signos de desarrollo saludable.
Las dos hembras eran notablemente robustas, con un apetito voraz que mantenía a Luna ocupada en frecuentes sesiones de alimentación. Milagro, el pequeño macho, aunque seguía siendo más pequeño que sus hermanas, mostraba una tenacidad que justificaba plenamente su apodo. Elena había notado con satisfacción profesional que su respiración se había estabilizado completamente y sus reflejos mejoraban día a día. Lo más fascinante, sin embargo, era observar cómo Luna gradualmente permitía a Max interactuar más directamente con sus crías. Lo que había comenzado como una tolerancia cautelosa se había transformado en algo que solo podía describirse como confianza. En más de una ocasión, Elena había documentado cómo la madre lince permitía que Max acicalara a los cachorros, especialmente a Milagro, quien parecía responder particularmente bien a las atenciones del perro. Es como si Luna hubiera decidido que Max es parte de su familia extendida, comentó Elena una mañana, mientras los tres compartían un desayuno improvisado en la terraza de la cabaña, desde donde podían observar la perrera sin perturbar a sus ocupantes. En términos científicos, podríamos estar presenciando una forma de adopción interespecies que desafía todos los patrones conocidos. Miguel, quien había estado inusualmente silencioso esa mañana, finalmente expresó la preocupación que llevaba días rondando en su mente. ¿Qué pasará con ellos cuando sea el momento de liberarlos? La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de incomodidad que ninguno había querido enfrentar abiertamente hasta ese momento. Elena bajó su taza de café, su expresión volviéndose seria. «Ese es el dilema, ¿verdad?», respondió finalmente. «Luna es un lince ibérico salvaje, una especie en peligro crítico de extinción. Ella y sus cachorros deben regresar eventualmente a su hábitat natural para contribuir a la supervivencia de la especie. Pero este vínculo con Max», continuó Miguel, dejando que la implicación flotara en el aire, «podría complicar su readaptación al entorno salvaje», completó Elena con honestidad profesional. «Especialmente para los cachorros, que están en una etapa formativa crucial». Carlos, quien había estado escuchando atentamente mientras revisaba las fotografías captadas el día anterior, intervino con una perspectiva diferente. ¿Y si este vínculo no es necesariamente negativo? Quizás estamos siendo demasiado rígidos en nuestras expectativas sobre cómo debe comportarse un lince salvaje. Elena lo miró con interés. «¿Qué quieres decir exactamente?». «Bueno», continuó Carlos, organizando sus pensamientos, «sabemos que los linces ibéricos enfrentan múltiples amenazas: pérdida de hábitat, escasez de presas, enfermedades. Su capacidad para adaptarse a estas presiones es crucial para su supervivencia como especie. ¿Qué pasaría si este tipo de flexibilidad comportamental, esta capacidad para formar vínculos cooperativos con otras especies, resultara ser una ventaja adaptativa en un mundo cada vez más modificado por la presencia humana?» La idea era provocativa, incluso radical desde una perspectiva científica tradicional. Elena parecía simultáneamente intrigada y escéptica. «Es una hipótesis interesante, pero extremadamente difícil de evaluar sin más datos». «Quizás», intervino Miguel, «la pregunta no es si esto es natural según nuestras definiciones, sino si puede contribuir positivamente a la conservación de la especie a largo plazo». La conversación fue interrumpida por un sonido proveniente de la perrera, un ladrido suave pero urgente de Max. Los tres se pusieron inmediatamente en alerta, dirigiéndose con rapidez pero cautela hacia el refugio improvisado. Lo que encontraron los dejó momentáneamente paralizados. Milagro, el cachorro más débil, parecía estar experimentando algún tipo de crisis. Su pequeño cuerpo se convulsionaba con espasmos irregulares
mientras Luna lo lamía frenéticamente, su instinto maternal luchando contra una amenaza que no podía combatir físicamente. Max, quien había dado la alarma, permanecía cerca, emitiendo ocasionales gemidos de ansiedad que revelaban su profunda conexión con el cachorro en peligro. Elena pasó inmediatamente a modo profesional, su preocupación personal subordinada a la urgencia médica. Podría ser hipoglucemia, diagnosticó rápidamente mientras preparaba su equipo. No es infrecuente en cachorros débiles que no consiguen suficiente nutrición. Con la eficiencia de quien ha enfrentado emergencias similares, Elena preparó una solución de glucosa, mientras Miguel y Carlos mantenían una distancia respetuosa, pero preparados para asistir si fuera necesario. El verdadero desafío, sin embargo, era cómo administrar el tratamiento sin provocar una reacción defensiva de Luna. Para sorpresa de todos, fue Max quien proporcionó la solución a este dilema. El perro, con esa inteligencia intuitiva que había demostrado repetidamente durante esta extraordinaria situación, se posicionó entre Elena y Luna, estableciendo contacto visual con la madre lince. Lo que siguió desafió cualquier explicación convencional. Luna, tras un momento de aparente comunicación silenciosa con Max, retrocedió ligeramente, creando el espacio que Elena necesitaba para intervenir. «Increíble», murmuró Carlos, capturando discretamente el momento con su cámara. Elena trabajó con precisión y rapidez, administrando la solución de glucosa al debilitado cachorro mientras mantenía un monitoreo constante de sus signos vitales. Minutos que parecieron horas transcurrieron en tensa espera, hasta que finalmente Milagro comenzó a mostrar signos de recuperación. Sus espasmos disminuyeron gradualmente y su respiración se estabilizó. «Va a sobrevivir», anunció finalmente Elena, el alivio evidente en su voz normalmente controlada. «Pero necesitaremos suplementar su alimentación regularmente. No está recibiendo suficiente nutrición del amamantamiento». «¿Cómo lo haremos sin interferir con su vínculo con Luna?», preguntó Miguel, consciente de los delicados equilibrios que habían establecido. Elena consideró el problema momentáneamente antes de proponer una solución. «Podríamos intentar un enfoque de coadministración, preparar un suplemento nutricional que podamos administrar mientras Luna está presente, integrándolo como parte de su rutina normal de cuidados». El plan resultó ser notablemente efectivo, en gran parte gracias a la extraordinaria dinámica que se había establecido entre todos los involucrados. 2 veces al día, en un ritual que adquirió casi cualidades ceremoniales, Elena preparaba un suplemento nutritivo especialmente formulado para las necesidades de un cachorro de lince. Miguel creaba una distracción positiva para Luna, ofreciéndole pequeños trozos de carne fresca, un tratamiento especial que la madre en recuperación apreciaba visiblemente, mientras Carlos administraba cuidadosamente el suplemento a Milagro bajo la atenta pero confiada mirada de Max. Esta rutina, establecida por necesidad pero mantenida con un respeto profundo por la dignidad y autonomía de los animales involucrados, creó un nuevo nivel de conexión entre todos los participantes en este extraordinario experimento de convivencia interespecies. Una tarde, mientras observaban a los cachorros, quienes ahora ocasionalmente abrían sus ojos, revelando iris azulados, que eventualmente adquirirían el distintivo ámbar de su especie, Elena compartió una reflexión que había estado formándose en su mente científica. «Sabes, cuando comencé mi carrera en conservación de especies, todo parecía tan claro», comentó, su mirada fija en la escena de Luna acicalando a sus crías mientras Max montaba guardia cercana. Había una línea definitoria entre lo salvaje y lo doméstico, entre intervención y preservación, entre lo natural y lo artificial. Miguel asintió comprensivamente. «Y ahora esas líneas se han desdibujado». «Completamente», confirmó Elena.
Lo que estamos presenciando aquí desafía categorías simples. Es salvaje y no lo es. Es natural y no lo es. Es intervención y preservación simultáneamente. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Me hace cuestionar si nuestros modelos tradicionales de conservación son suficientemente flexibles para un mundo que cambia tan rápidamente. Carlos, quien había estado escuchando atentamente mientras documentaba el desarrollo de los cachorros, ofreció su perspectiva. Quizás lo que necesitamos es un nuevo paradigma que reconozca la complejidad de estas interacciones, uno que vea valor en estas conexiones inesperadas en lugar de considerarlas como desviaciones problemáticas de lo natural. La noticia de lo que ocurría en la pequeña finca de Miguel inevitablemente comenzó a filtrarse en círculos más amplios. Lo que había comenzado como un secreto compartido entre 3 personas comprometidas con el bienestar de Luna y sus cachorros, gradualmente captó la atención de la comunidad científica y conservacionista. La presión para permitir visitas, documentación oficial y estudios comenzó a intensificarse, especialmente cuando los cachorros alcanzaron las 2 semanas de vida, un hito significativo en el desarrollo de los linces ibéricos. Una mañana particularmente clara, Miguel encontró a Elena sentada en los escalones de su cabaña, revisando con evidente frustración una serie de correos electrónicos en su tablet. Su expresión, normalmente serena, mostraba signos de tensión acumulada. ¿Problemas?, preguntó, ofreciéndole una taza del fuerte café que sabía que ella prefería. Elena aceptó la taza con un gesto de agradecimiento antes de responder. El director del programa está insistiendo. Dice que no podemos seguir manteniendo esta situación en privado, que hay demasiado en juego desde una perspectiva científica y de conservación. Miguel se sentó junto a ella, comprendiendo perfectamente su dilema. ¿Qué exactamente están solicitando? Un equipo completo, respondió Elena con un suspiro resignado. Biólogos comportamentales, genetistas para tomar muestras de ADN de los cachorros, fotógrafos profesionales para documentación oficial. Hizo una pausa, claramente incómoda con lo que venía a continuación. Y consideran que deberíamos comenzar a planificar la separación de Max y Luna. Argumentan que cuanto más se prolongue este vínculo, más difícil será la eventual reintroducción. La última parte cayó como un peso helado entre ellos. Aunque ninguno lo había expresado abiertamente, ambos habían llegado a apreciar profundamente la extraordinaria conexión que se había desarrollado entre el Golden Retriever y la familia de linces. La idea de forzar una separación parecía, de alguna manera, una traición a algo precioso y único. ¿Tú qué piensas?, preguntó Miguel después de un momento de silencio compartido. Elena dejó su tablet a un lado, frotándose las sienes como para aliviar una creciente migraña. Como científica, entiendo sus argumentos. Como la persona que ha observado esta relación desde el principio, su voz se apagó momentáneamente. No estoy convencida de que la sabiduría convencional sea aplicable aquí. Estamos ante algo sin precedentes. La conversación fue interrumpida por la llegada de Carlos, quien regresaba de su ronda matutina de observación con una expresión de asombro que ya se había vuelto familiar en los últimos días. «Tienen que ver esto», anunció, su entusiasmo apenas contenido. «Milagro dio sus primeros pasos reales esta mañana, y no van a creer quién lo estaba animando». Los 3 se dirigieron silenciosamente hacia el punto de observación que habían establecido a una distancia respetuosa de la perrera. Lo que vieron confirmó una vez más la extraordinaria naturaleza de la relación que se había desarrollado entre estos improbables compañeros. Max estaba tumbado con paciente serenidad mientras Milagro, notablemente más activo y fuerte que en días anteriores,
practicaba sus primeros movimientos coordinados. El cachorro daba pasos vacilantes, ocasionalmente tropezando sobre sus propias patas, pero mostrando una determinación conmovedora. Lo más sorprendente era el comportamiento del Golden Retriever. Cada vez que Milagro lograba mantenerse estable por un momento, Max emitía un suave ladrido que solo podía interpretarse como aliento. Cuando el cachorro inevitablemente volvía a caer, el perro se acercaba gentilmente, ofreciendo su cuerpo como apoyo para que el pequeño lince pudiera intentarlo nuevamente. Luna observaba este intercambio desde una distancia cercana, acicalando ocasionalmente a sus otras dos crías, quienes también mostraban signos de creciente movilidad, aunque parecían menos aventureras que su hermano. La madre lince parecía completamente cómoda con esta dinámica, como si hubiera delegado confiadamente parte de la educación de sus cachorros a su improbable aliado canino. «Es extraordinario», murmuró Elena, su dilema profesional momentáneamente olvidado ante la maravilla de lo que presenciaba. «En todos mis años estudiando linces, nunca había visto este nivel de cuidado compartido, ni siquiera entre parejas de la misma especie». Miguel observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Realmente crees que separar a Max de ellos es lo mejor para su desarrollo? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones tanto científicas como éticas. Elena no tenía una respuesta sencilla, y los tres lo sabían. Los días siguientes trajeron nuevos desarrollos que complicaron aún más la situación. Los cachorros, ahora cada vez más activos y curiosos, habían comenzado a explorar su entorno inmediato, bajo la vigilancia combinada de Luna y Max. Las dos hembras, a las que habían empezado a llamar informalmente Sierra y Nevada, un pequeño juego de palabras que a Miguel le había parecido apropiado, mostraban el comportamiento típicamente independiente de los linces jóvenes. Milagro, aunque seguía siendo más pequeño que sus hermanas, compensaba su tamaño reducido con una curiosidad insaciable que frecuentemente lo llevaba a aventurarse más allá de los límites que su madre consideraba seguros. Fue durante uno de estos episodios exploratorios cuando ocurrió un incidente que añadiría otra capa de complejidad a la ya extraordinaria situación. Milagro, en un arranque de entusiasmo juvenil, se había alejado considerablemente mientras Luna estaba ocupada con sus hermanas. El cachorro había descubierto una pequeña abertura en la valla perimetral de la perrera y, con la determinación que lo caracterizaba, se había deslizado a través de ella hacia el mundo exterior. Max fue el primero en notar la ausencia. Con un ladrido de alarma que alertó inmediatamente a los tres humanos, el perro comenzó a rastrear frenéticamente el perímetro de la perrera, localizando rápidamente el punto de escape. Sin esperar instrucciones, se deslizó por la misma abertura, siguiendo el rastro del cachorro aventurero. Miguel, Elena y Carlos reaccionaron con rapidez pero calculada calma, conscientes de que una búsqueda desorganizada podría empeorar la situación, asustando al pequeño explorador. «Max lo encontrará más rápido que nosotros», afirmó Miguel con confianza mientras seguían cuidadosamente el rastro del perro. «Su olfato es excepcional y conoce el terreno perfectamente». Elena asintió, aunque su expresión revelaba la preocupación profesional que sentía. Milagro es muy joven para estar separado de su madre. Su temperatura corporal no es completamente estable aún, y no tiene las reservas energéticas necesarias para una aventura prolongada. No tuvieron que buscar mucho. Apenas 500 metros más allá de la perrera, en un pequeño claro rodeado de arbustos de romero, encontraron una escena que ninguno olvidaría fácilmente. Max había localizado a Milagro, quien aparentemente se había agotado rápidamente en su primera gran aventura.
El Golden Retriever había adoptado una posición protectora alrededor del cachorro, su cuerpo creando un refugio cálido y seguro, mientras lamía suavemente la cabeza del pequeño lince, estimulándolo de la misma manera que una madre felina haría con su cría. «Increíble», susurró Carlos, quien como siempre había tenido la presencia de ánimo para documentar el momento con su cámara. «Es como si supiera exactamente qué hacer». Elena observaba con interés científico mientras Miguel se acercaba cuidadosamente a su perro. Max levantó la cabeza al notar su presencia, pero no abandonó su posición protectora junto al cachorro hasta que su dueño estuvo lo suficientemente cerca para tomar el relevo. El rescate de Milagro se convirtió en un punto de inflexión en varios sentidos. Por un lado, demostró de manera innegable la extraordinaria capacidad de Max para proporcionar cuidados efectivos a los cachorros de lince, reforzando el argumento de que su presencia era beneficiosa más que perjudicial. Por otro lado, el incidente puso de manifiesto la necesidad de instalaciones más adecuadas y seguras si querían mantener a la familia de linces bajo su cuidado durante el tiempo necesario para su completa recuperación. «No podemos seguir improvisando», reconoció Elena esa noche, mientras los tres discutían sus opciones alrededor de la mesa de la cocina de Miguel. «La perrera ha servido como refugio de emergencia, pero los cachorros están creciendo rápidamente. Necesitarán más espacio, más estímulos adecuados para su desarrollo». «¿Qué propones exactamente?», preguntó Miguel, aunque en el fondo ya intuía hacia dónde se dirigía la conversación. Elena tomó un profundo respiro antes de responder. «Creo que ha llegado el momento de considerar el traslado al centro de recuperación». El Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Sierra Nevada era una instalación de última generación ubicada a unos 50 kilómetros de la finca de Miguel. Disponía de recintos especializados para linces ibéricos, con protocolos estrictos diseñados para maximizar las posibilidades de una eventual reintroducción exitosa en la naturaleza. Elena había trabajado allí durante años antes de asumir responsabilidades más orientadas a la investigación de campo. Allí tendrían acceso a atención veterinaria especializada las 24 horas, espacio adecuado para su desarrollo y un programa de enriquecimiento ambiental específicamente diseñado para cachorros de lince. Continuó Elena, enumerando las ventajas con precisión profesional. Lo que quedaba sin decir pero flotaba pesadamente en el ambiente era la implicación obvia. En el centro no habría lugar para Max. Carlos, quien había permanecido inusualmente silencioso durante la conversación, finalmente intervino. ¿Y si proponemos algo diferente? Algo que reconozca lo extraordinario de esta situación en lugar de forzarla a encajar en protocolos convencionales. Elena y Miguel lo miraron con interés, ambos secretamente esperando que el joven científico pudiera ofrecer una alternativa que no les obligara a separar a estos improbables compañeros. «Estaba pensando», continuó Carlos, ganando confianza a medida que articulaba su idea, «en un programa de investigación específico, uno que estudie formalmente los beneficios potenciales de esta relación interespecies para la conservación del lince ibérico». «Un estudio de caso», murmuró Elena, su mente científica inmediatamente captando las posibilidades. «Exactamente», asintió Carlos con entusiasmo. «Podríamos argumentar que este caso único merece un enfoque igualmente único. En lugar de forzar una separación basada en suposiciones sobre lo que es natural, podríamos documentar meticulosamente esta relación y evaluar objetivamente sus impactos». Miguel escuchaba con creciente esperanza. «¿Crees que el director del programa consideraría algo así?» «No será fácil», reconoció Elena, aunque su expresión reflejaba un cauto optimismo.
Los protocolos de conservación están profundamente arraigados en ciertas suposiciones sobre la pureza de lo salvaje, pero hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Si presentamos una propuesta sólida, respaldada por la documentación que ya tenemos y con objetivos de investigación claramente definidos, podría funcionar. Esa noche, mientras los cachorros dormían pacíficamente bajo la vigilancia combinada de Luna y Max, los tres humanos trabajaron hasta altas horas de la madrugada, elaborando lo que eventualmente se convertiría en el proyecto Simbiosis, una propuesta de investigación pionera centrada en documentar y analizar los beneficios potenciales de las relaciones cooperativas interespecies en contextos de conservación. La propuesta, enviada al director del programa la mañana siguiente, argumentaba que la separación forzada de Max y la familia de linces no solo sería traumática para los animales involucrados, sino que potencialmente privaría a la ciencia de la conservación de valiosos conocimientos sobre adaptabilidad comportamental y plasticidad en especies amenazadas. Los días siguientes transcurrieron en un estado de tensa espera. Los cachorros, ajenos al drama humano que se desarrollaba a su alrededor, continuaban creciendo y explorando su entorno con creciente confianza. Milagro, quizás debido a su difícil comienzo en la vida, o tal vez simplemente como expresión de su personalidad individual, seguía mostrando una afinidad particular por Max. Era frecuente encontrar al pequeño lince acurrucado contra el pelaje dorado del perro, o imitando con determinación cómica los movimientos del animal más grande. Luna, por su parte, parecía haber encontrado un equilibrio único en esta situación sin precedentes. Mantenía un férreo control sobre sus crías cuando consideraba que era necesario, pero también permitía espacios de interacción con Max que desafiaban toda expectativa convencional sobre el comportamiento territorial de los felinos salvajes. «Es como si hubieran desarrollado su propio lenguaje», comentó Miguel una tarde, mientras observaban a Luna y Max coordinar silenciosamente la supervisión de los cachorros durante una sesión de juego particularmente enérgica. Una forma de comunicación que trasciende las barreras de especie. Elena, quien llevaba días documentando meticulosamente cada interacción con un rigor científico que complementaba perfectamente su evidente fascinación personal por el fenómeno, asintió pensativamente. La literatura científica sobre comunicación interespecies es sorprendentemente limitada, especialmente entre depredadores que normalmente competirían en estado salvaje. Hizo una pausa, observando cómo Max gentilmente reorientaba a Sierra cuando la cachorra se aventuraba demasiado cerca del perímetro. Lo que estamos viendo aquí podría revolucionar nuestra comprensión de la plasticidad comportamental en felinos salvajes. La respuesta del director del programa llegó finalmente una semana después de enviada la propuesta. Elena, quien había mantenido comunicación constante con sus colegas del centro de recuperación, recibió la llamada mientras supervisaba la alimentación suplementaria de Milagro, quien, aunque mejoraba constantemente, seguía requiriendo apoyo nutricional adicional. Miguel y Carlos observaron con ansiedad apenas disimulada mientras ella hablaba, intentando descifrar el resultado a partir de sus expresiones faciales y respuestas monosilábicas. Cuando finalmente colgó, su rostro mostraba una mezcla compleja de emociones que resultaba difícil interpretar. «¿Y bien?», preguntó Miguel, incapaz de soportar la incertidumbre un momento más. Elena tomó un profundo respiro antes de responder. «Es complicado. Han reconocido el valor potencial de la investigación propuesta, pero tienen condiciones». «¿Qué tipo de condiciones?», inquirió Carlos, su entusiasmo inicial moderándose ante el tono cauto de Elena. «Quieren que el estudio se realice en las instalaciones del centro», explicó ella.
Argumentan, no sin razón, que allí tendrán acceso a equipos especializados, personal de apoyo adicional y condiciones más controladas para la documentación científica. Eso significa, comenzó Miguel, pero no necesitó completar la frase. Los tres comprendían perfectamente la implicación. Sí, confirmó Elena con un suspiro. Luna y los cachorros serían trasladados al centro. Y aunque están dispuestos a considerar visitas supervisadas de Max como parte del estudio, no permitirán su presencia permanente en las instalaciones. Un silencio pesado descendió sobre el grupo mientras procesaban esta información. Por un lado, representaba un reconocimiento sin precedentes de la importancia científica de lo que habían estado observando. Por otro, amenazaba con interrumpir la extraordinaria relación que se había desarrollado entre estos animales tan diferentes. Durante los días siguientes, la decisión pendiente sobre el traslado creó una atmósfera de melancólica anticipación en la finca de Miguel. Aunque nadie lo expresaba abiertamente, los tres humanos involucrados en este extraordinario caso comenzaron a observar las interacciones entre Max y la familia de linces con una atención casi dolorosa, como intentando grabar en sus memorias cada momento de esta improbable amistad que pronto podría verse alterada para siempre. Los cachorros, ajenos a las preocupaciones humanas, continuaban creciendo y desarrollándose a un ritmo impresionante. Ya con casi 3 semanas de vida, sus personalidades individuales se hacían cada vez más evidentes. Sierra, la mayor de las hembras, mostraba la independencia y fiereza típica de su especie, frecuentemente aventurándose hasta los límites de su espacio permitido con determinación casi temeraria. Nevada, más cauta pero igualmente curiosa, parecía observar todo con una intensidad reflexiva que Elena encontraba fascinante. Y Milagro, aunque seguía siendo físicamente el más pequeño, compensaba su tamaño con una vivacidad y adaptabilidad que continuamente sorprendía a todos. «Es extraordinario cómo se ha recuperado», comentó Elena una mañana, mientras observaba al pequeño lince intentando escalar el lomo de Max como si fuera una montaña a conquistar. El Golden Retriever, paciente como siempre, permitía esta exploración con serena dignidad, apenas moviéndose para ajustar su posición cuando el cachorro parecía en peligro de caer. Considerando su estado crítico al nacer, su desarrollo está superando todas las expectativas. Miguel, quien había estado inusualmente silencioso en los últimos días, asintió sin apartar la mirada de la escena. ¿Crees que sobrevivirá a la separación? La pregunta, formulada con una sencillez que apenas ocultaba su profunda preocupación, quedó flotando en el aire entre ellos. Elena comprendía perfectamente que Miguel no se refería únicamente a la supervivencia física del cachorro. «Los linces son increíblemente resilientes», respondió finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y Luna es una madre excepcional. Desde una perspectiva puramente biológica, no hay razón para pensar que el traslado representará un riesgo significativo para ninguno de los cachorros. Pero no es solo una cuestión biológica, ¿verdad?», insistió Miguel, expresando lo que ambos sabían pero habían evitado discutir directamente. Elena suspiró, permitiéndose un momento de vulnerabilidad poco característico. «No, no lo es. Max se ha convertido en parte integral de su desarrollo temprano, especialmente para Milagro. Científicamente, estamos en territorio inexplorado respecto a las implicaciones de interrumpir este vínculo». Carlos, quien se había unido silenciosamente a la conversación, ofreció una perspectiva alternativa. ¿Y si no tuviéramos que interrumpirlo completamente? Ante las miradas interrogantes de sus compañeros, elaboró: «He estado pensando en el problema desde todos los ángulos y se me ocurrió una posible solución intermedia». La propuesta de Carlos era audaz, pero no sin mérito.
En lugar de visitas ocasionales de Max al centro, sugería que Miguel se trasladara temporalmente a las instalaciones con su perro, convirtiéndose en parte oficial del equipo de investigación. De esta manera, aunque Luna y sus cachorros estarían en los recintos especializados del centro, Max podría mantener un contacto regular y significativo con ellos bajo condiciones controladas. El director ha reconocido el valor científico de esta relación interespecies, argumentó Carlos. ¿Por qué no llevarla al siguiente nivel? Un estudio longitudinal completo que documente no solo los efectos inmediatos, sino también las implicaciones a largo plazo para la socialización de los cachorros. La idea era innovadora y desafiaba los protocolos establecidos, pero como Elena reconoció después de considerarla cuidadosamente, no era completamente descabellada. Tendríamos que presentarla adecuadamente, enfatizando los beneficios científicos y la oportunidad única que representa. Para sorpresa de todos, la contrapropuesta fue recibida con un interés cauteloso por parte de la dirección del centro. Después de varias videoconferencias y ajustes al protocolo propuesto, se llegó a un acuerdo que, aunque no era perfecto, representaba un compromiso aceptable. Miguel y Max se instalarían en una pequeña cabaña dentro del perímetro del centro durante un periodo inicial de 3 meses, durante los cuales se desarrollaría la primera fase del estudio sobre interacciones interespecies en contextos de conservación. Es lo mejor que podíamos esperar, reconoció Elena mientras supervisaban los preparativos para el traslado. El centro había enviado un vehículo especializado para transportar a Luna y sus cachorros, equipado con todas las medidas necesarias para minimizar el estrés durante el viaje. El día del traslado amaneció claro y sereno, como si la naturaleza misma quisiera facilitar esta transición tan delicada. Luna, quien en las últimas semanas había desarrollado una notable confianza en los humanos que cuidaban de ella y sus crías, permitió con sorprendente docilidad ser guiada hacia la caja de transporte especialmente acondicionada. Sus cachorros, colocados con ella en el mismo espacio para mantener el vínculo familiar durante el viaje, se acurrucaron contra su cuerpo con la confianza innata de quienes nunca han conocido el peligro o el abandono. El momento más difícil llegó cuando Max, observando atentamente todo el proceso, comenzó a mostrar signos evidentes de ansiedad al ver a sus protegidos siendo preparados para partir sin él. Un gemido bajo y lastimero escapó de su garganta, y su mirada interrogante hacia Miguel estaba cargada de una emoción que trascendía cualquier barrera entre especies. «Tranquilo, amigo», le aseguró Miguel, arrodillándose para abrazar a su fiel compañero. «Vamos con ellos, no los vamos a abandonar». Como si comprendiera perfectamente el significado de estas palabras, Max se calmó visiblemente, aunque sus ojos no abandonaron ni por un momento el vehículo donde Luna y sus cachorros esperaban. El viaje al centro transcurrió sin incidentes, con Elena monitorizando constantemente los signos vitales de Luna y los cachorros, mientras Carlos conducía con la cuidadosa precisión de quien comprende la preciosa naturaleza de su carga. Miguel y Max seguían en su propio vehículo, manteniendo una distancia prudente, pero sin perder nunca de vista el transporte principal. La llegada al centro de recuperación marcó el inicio de una nueva fase en esta extraordinaria historia. Las instalaciones modernas y meticulosamente mantenidas representaban lo mejor que la ciencia de la conservación podía ofrecer. El recinto destinado a Luna y sus cachorros había sido especialmente adaptado, siguiendo las recomendaciones de Elena. Un espacio amplio con abundante vegetación natural, zonas elevadas para observación y descanso, y un área adjunta más reservada que serviría como madriguera segura. La introducción de Luna y sus crías a su nuevo hogar fue un proceso cuidadosamente planificado.
Siguiendo protocolos establecidos pero adaptados a las circunstancias únicas, se permitió a la madre lince explorar y familiarizarse con el entorno antes de liberar a los cachorros. Durante esta fase inicial, Max permaneció a una distancia observable pero no intrusiva, su presencia una constante tranquilizadora que parecía ayudar a Luna a adaptarse con sorprendente rapidez a su nuevo entorno. Lo que nadie había anticipado completamente fue la reacción del personal del centro. Aunque inicialmente escépticos ante lo que muchos consideraban una ruptura injustificada de los protocolos establecidos, la observación directa de la extraordinaria dinámica entre Max y la familia de linces rápidamente transformó el escepticismo en fascinación. Biólogos, veterinarios y cuidadores comenzaron a acercarse discretamente al recinto durante sus momentos libres, observando con asombro profesional las interacciones que desafiaban todo lo que habían aprendido sobre comportamiento animal. 6 meses después del histórico traslado, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Sierra Nevada se había transformado en el epicentro de una revolución silenciosa en el campo de la conservación. Lo que había comenzado como un caso extraordinario y controversial se había convertido en un programa de investigación pionero que atraía la atención de científicos y conservacionistas de todo el mundo. El proyecto Simbiosis, como oficialmente se denominaba ahora, había generado suficientes datos y observaciones para justificar su continuidad indefinida, con implicaciones que trascendían el caso específico de Luna y sus cachorros. En una tarde particularmente agradable de primavera, Miguel observaba desde la plataforma elevada de observación cómo los 3 jóvenes linces, ahora con casi 7 meses de edad, practicaban habilidades de caza en el recinto enriquecido que se había convertido en su hogar temporal. Sierra lideraba como siempre, su cuerpo esbelto moviéndose con la gracia fluida propia de su especie, mientras acechaba un señuelo mecánico diseñado específicamente para estimular sus instintos predatorios. Nevada, más metódica en su enfoque, analizaba la situación desde un punto elevado, como calculando el momento exacto para unirse a la persecución. Y Milagro, quien había superado todas las expectativas en cuanto a desarrollo físico, combinaba elementos del estilo de ambas hermanas con un toque distintivamente suyo, una creatividad en sus movimientos que Elena había comenzado a documentar como potencialmente relacionada con su extraordinaria socialización temprana. «Son magníficos, ¿verdad?». La voz de Elena interrumpió sus pensamientos mientras se unía a él en la plataforma. En estos meses, la científica había abandonado gradualmente la formalidad inicial que caracterizaba su relación profesional, permitiéndose ocasionalmente momentos de simple admiración ante la belleza natural que estudiaba tan meticulosamente. «Absolutamente», respondió Miguel, su orgullo evidente aunque mezclado con una inevitable nota de melancolía. Ambos sabían que se acercaba el momento que habían estado simultáneamente anticipando y temiendo. La fase final de preparación para la eventual reintroducción de Luna y sus cachorros a la naturaleza. Como si leyera sus pensamientos, Elena continuó: «El comité de reintroducción se reúne la próxima semana. Revisarán todos los datos, evaluarán la preparación de los cachorros y establecerán un cronograma preliminar». Miguel asintió, su mirada fija en los jóvenes linces. «¿Crees que están listos?». Era una pregunta compleja que iba mucho más allá de la mera capacidad física para sobrevivir en la naturaleza. En estos meses, Luna y sus cachorros habían participado en un programa de preparación revolucionario que incorporaba elementos tradicionales de entrenamiento preliberación con las innovaciones nacidas del proyecto Simbiosis. Los resultados habían sido sorprendentes.
Los 3 jóvenes linces mostraban excelentes habilidades de caza, comportamiento territorial apropiado y una saludable cautela hacia los humanos, con la excepción del pequeño círculo de personas que habían estado involucradas en su crianza desde el principio. Desde una perspectiva puramente objetiva, sí, respondió Elena con honestidad científica. Sus indicadores de preparación superan los estándares establecidos para reintroducción exitosa. Lo que quedaba sin decir, flotando entre ellos como una pregunta sin respuesta, era el impacto que la separación definitiva de Max tendría en estos animales que habían crecido con la presencia constante del perro como parte integral de su desarrollo. Max, como respondiendo a este pensamiento no expresado, apareció en ese momento en el nivel inferior del recinto, en el área segregada donde se le permitía interactuar con los linces bajo supervisión controlada. Su presencia fue inmediatamente notada por los 3 jóvenes felinos, quienes interrumpieron su sesión de entrenamiento y se acercaron a la barrera que los separaba, cada uno mostrando su personalidad distintiva, incluso en este simple acto. Sierra con confiada familiaridad, Nevada con deliberada elegancia y Milagro con un entusiasmo apenas contenido que lo hacía adelantarse a sus hermanas. «Es extraordinario cómo mantienen ese vínculo», murmuró Elena, aunque después de meses documentando esta relación, ya nada debería sorprenderla. Contradice todo lo que creíamos saber sobre impronta y socialización en linces ibéricos. Carlos, quien se había convertido en el coordinador principal del proyecto, se unió a ellos en la plataforma, su tablet en mano, mostrando los últimos análisis estadísticos. «Los resultados del estudio comparativo son definitivos», anunció con el entusiasmo propio de quien confirma una hipótesis revolucionaria. Los cachorros criados con la interacción de Max muestran niveles de estrés significativamente menores durante los ejercicios de preliberación, mayor adaptabilidad a cambios ambientales y, esto es lo más sorprendente, ninguna disminución en comportamientos específicos de especie esenciales para la supervivencia en estado salvaje. Esta confirmación científica de lo que habían observado intuitivamente durante meses reforzaba la validez del enfoque poco convencional que habían adoptado. Sin embargo, no respondía a la pregunta fundamental que ahora enfrentaban: ¿cómo manejar la transición final hacia la vida completamente salvaje? Fue el director del centro, inicialmente el más escéptico sobre todo el proyecto, quien sorprendentemente propuso la solución más innovadora. Después de revisar exhaustivamente todos los datos recopilados y observar personalmente las interacciones entre Max y los linces, había llegado a una conclusión que desafiaba décadas de protocolos establecidos. «Propongo una liberación progresiva», explicó durante la reunión decisiva que se celebró la semana siguiente. «Un enfoque gradual que permita a Luna y sus cachorros adaptarse por etapas a la independencia total, con periodos de transición en un recinto seminatural dentro de su futuro territorio». Lo verdaderamente revolucionario de su propuesta era la inclusión de visitas supervisadas de Max durante las primeras fases de esta liberación progresiva, una idea que habría sido considerada herejía conservacionista apenas unos meses antes. «Los datos son irrefutables», concluyó el director, dirigiéndose específicamente a los representantes del Comité Internacional que supervisaba el programa de recuperación del lince ibérico. Este caso específico ha demostrado beneficios medibles sin comprometer los objetivos fundamentales de reintroducción. Sería científicamente irresponsable ignorar estos hallazgos basándonos únicamente en adherencia a protocolos convencionales. La decisión final, tras horas de debate apasionado pero respetuoso, representaba un equilibrio cuidadoso entre innovación y prudencia conservacionista. Luna y sus cachorros serían trasladados a un extenso recinto de preliberación
en un área remota de Sierra Nevada, con acceso gradualmente incrementado a territorio no cercado. Durante las primeras 6 semanas, se permitirían visitas limitadas de Miguel y Max, disminuyendo progresivamente en frecuentación y duración hasta cesar completamente antes de la liberación final. El día del traslado al recinto de preliberación amaneció claro y promisorio, como si la naturaleza misma aprobara este paso crucial hacia el regreso de estos magníficos felinos a su hogar ancestral. Luna, ahora completamente recuperada de su difícil parto y en óptimas condiciones físicas, parecía intuir la importancia del momento. Sus cachorros, ya no realmente cachorros, sino jóvenes linces en el umbral de la independencia, mostraban la saludable combinación de curiosidad y cautela que auguraba buenas posibilidades de supervivencia en la naturaleza. La despedida entre Max y la familia de linces no fue el momento traumático que algunos habían temido. En un tranquilo claro dentro del nuevo recinto, bajo la luz dorada del atardecer que filtraba entre las encinas centenarias, se permitió un último encuentro sin barreras. Max, siempre intuitivo, parecía comprender perfectamente la naturaleza de este momento. Se movió con dignidad serena entre los linces, intercambiando breves toques con Luna en lo que parecía un reconocimiento mutuo entre iguales, aceptando los juguetones empujones de Sierra y Nevada con su paciencia característica. Fue con Milagro, sin embargo, con quien compartió el momento más profundo. El joven lince, cuya vida había comenzado tan precariamente y cuya supervivencia inicial estaba tan entrelazada con la presencia protectora de Max, se acercó al perro con una intensidad deliberada. Durante un largo momento, los dos simplemente se miraron, sus ojos comunicando algo que trascendía cualquier barrera de especie o lenguaje. Luego, en un gesto que arrancó lágrimas silenciosas a los pocos humanos privilegiados que presenciaban la escena, Milagro apoyó brevemente su frente contra la de Max, un toque que parecía contener tanto un agradecimiento como una despedida. 2 meses después, cuando las puertas del recinto se abrieron finalmente permitiendo a Luna y sus hijos adentrarse completamente en la libertad del bosque mediterráneo, Miguel y Elena observaban desde una discreta distancia, acompañados por Max, quien permanecía sereno aunque atento.